Jamás pensé que llegaría a perder a mi hijo a tan corta edad. Ningún progenitor lo realiza. Allí me encontraba, frente al diminuto gorro blanco de Manuel, su preferido de color azul claro, metido en él, ya que afirmaba que le proporcionaba tranquilidad. Por supuesto, algo que no recibía cuando era más relevante para él. El peso de esa culminación fue más devastador que los alaridos de las personas en las piscinas a mis espaldas. No estaban simplemente expresando tristeza por la pérdida de Manuel. Me estaban evaluando, descartando mi relación con Isabel. Las miradas ardientes de ellos se clavaban en la nuca. Tu conjetura es como agujas. ¿Podría indicarme el paradero de su cónyuge? Me puse a pensar en ellas expresando su sorpresa por mi ausencia. En las localidades pequeñas, el gospel resuena y era consciente de que mi ausencia sería un tema recurrente de charlas. Rechazo. Isabel brillaba por su ausencia, lo cual era motivo de celebración. Sin embargo, mis acciones pasaron desapercibidas para la ciudad. Justo antes de entrar en la iglesia, mi móvil recibió un mensaje de un remitente desconocido. Observé mi imagen en el espejo, aguardando las muestras de simpatía o alguna otra consulta práctica sobre el evento. Lo que presencié provocó una sensación de desánimo en mí. La foto lucía tan nítida que parecía haber sido capturada recientemente. Isabel se pone de pie en un baño, su piel resplandeciendo bajo la luz del sol de Hawái. Un joven desafortunado y desaliñado rodeaba con su brazo a la mujer. Un cóctel reposaba sobre su mano cuidadosamente arreglada. Bajo la imagen, el mensaje decía: si creías que era conveniente averiguar lo que tu esposa está haciendo en realidad en este día. Un amigo lleno de inquietud. Hubo un instante en el que la imagen no se visualizó correctamente. Mi mente se negó a relacionar a la mujer con la que había compartido mi vida con la persona en esa imagen. Isabel no se encontraba en una reunión empresarial crucial, tal como me había informado. No se encontraba en la primera fila del funeral de nuestro hijo. Sosteniendo mi mano, disfrutaba de margaritas en el paraíso, acompañada por un desconocido. La carga de la deslealtad se hacía sentir de inmediato. Sin embargo, no se disponía de tiempo para reflexionar sobre ello. La mano de mi madre se aferró a mi brazo mientras exclamaba: Diego, estás portándote mal. Me encontraba en ese lugar. El teléfono se dañó mientras lo sostenía en mi mano, hasta que lo guardé en mi bolso como si quisiera ocultarlo y hacerlo desaparecer. No llevó a cabo la acción. La imagen se grabó en mi cabeza. Me generaba miedo cada vez que la veía. Sin embargo, no logré conciliar el sueño. En este momento no es posible. El bebé de la raíz que se enredó en mi garganta me hizo gritarle al encargado de la funeraria. De cierta forma, mis pies me condujeron hasta la entrada de la cueva, y me senté en el lugar donde Isabel solía estar. Decidí mantenerme erguido, con los pies firmes en el suelo, negándome a permitir que la ciudad disfrutara viéndome rendirme. Sin embargo, mis ideas eran simplemente combinaciones. Durante los últimos meses, se esforzaron al máximo en un intento desesperado por unir aspectos que habían pasado desapercibidos hasta entonces. Las llamadas nocturnas de Isabel, sus repentinos viajes laborales que siempre parecían urgentes, su forma de mencionar la necesidad de espacio cuando la situación de Manuel empeoró. Había lamentado sentir tristeza, creyendo que estábamos manejando las situaciones de forma distinta. Se comportó de manera insensata. Al iniciar el servicio, me aferré a mis brazos, manteniendo los dedos firmemente sujetos a mis palmas para no dejarlo escapar. El pastor mencionó el profundo cariño que Manuel tenía por la vida, su incansable vitalidad incluso en los momentos más complicados de su enfermedad. Cuando habló sobre la preferencia pasada de Manuel, mi corazón se llenó de tristeza, tiñendo sus rosas blancas con tonos de nostalgia. Casi logré visualizarlo una vez más, con sus manitas pintadas de azul intenso, su sonrisa iluminando la habitación del centro médico. Mis ojos se fijaron en el sombrero de paja. Flores blancas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A Isabel no le gustaban nada esas flores rosadas, a pesar de su opinión sobre su simplicidad. Yo continué insistiendo. Los regalos no iban dirigidos a ella, sino a Manuel. No era digna de formar parte de esta situación en ningún caso. Después, mi teléfono volvió a crecer en tamaño. Un nuevo comunicado. En esta ocasión, le tocaba a Isabel. Lamento no haber podido asistir. Reunión clave para el desarrollo empresarial. Lo realizaré por ti. ¿Realizaré esa acción? ¿Debería hacerlo? ¿Es posible que olvide la ceremonia fúnebre de su hijo? ¿Debería aprovechar para disfrutar de cócteles mientras permito que Manuel descanse? A través de mi ser se deslizaba la raza, ardiente y consumida. La tristeza se consumió brevemente, dejándome con una única idea en la mente. No tenía la menor noción de lo que observaba. No me desmoronaría según sus expectativas. No me convertiría en el abogado malvado capaz de ejercer influencia de manera deshonesta.
a pesar de que Manuel necesitaba más apoyo. Isabel pudo habernos dado la espalda. Sin embargo, me aseguré de que su deslealtad no pasara desapercibida. La promesa se fortaleció cuando me quedé para compartir las palabras de despedida. Observé a la audiencia, a los rostros de los residentes, colegas y conocidos de la familia, y me obligué a tomar la palabra. Cada una de las palabras estaba destinada a Manuel. Cada relato que narraba su felicidad y determinación servía como escudo para preservar su herencia, garantizando que las decisiones de Isabel no borraran su recuerdo. Evité que mi voz se dañara. No causé que una lágrima cayera. Las guardé para más tarde, cuando me encontraba a solas. En el día de hoy, no era relevante mi sufrimiento ni la deslealtad de Isabel. El protagonista del día era Manuel. Sin embargo, en el fondo, tenía plena certeza de algo. Isabel creía que podía llevarme, pasear y aburrirse. Se equivocó. Estás completamente errada. La bienvenida en la ceremonia resultó ser una farsa. Las personas expresaron sus condolencias con miradas compasivas y palabras de consuelo. Recorrí la habitación de mis padres como si estuviera realizando una actuación. En cada superficie se agruparon tazas de píldoras sin tocar y tazas de cacerolas. Los gritos resonaban en el aire. El individuo que logró erizar los vellos de mi nuca. Era de conocimiento general que Isabel no se encontraba presente. El mutismo reveló más de lo que sus expresiones verbales lograron comunicar. Recorrí la habitación con sigilo, mostrando una sonrisa forzada a los vecinos y derramando lágrimas sin sentido por parientes lejanos. La amabilidad fue percibida como una ofensa. No fue porque no fuera digno de ella, sino porque rechazaba su falta de esfuerzo. Me gustaría contar con su sinceridad. Deseaba que alguien me tomara del brazo y confirmara haber observado la imagen. Estaban al tanto de sus acciones. Observaron la transformación que había tenido lugar. Sin embargo, nadie llevó a cabo esa acción. Los padres de Isabel, Diana y Howard, se dirigieron hacia la cocina. Tan inaceptable es su presencia como lo son sus miradas críticas. No había recibido palabras de ellos en todo el día. Sin embargo, percibía sus señalamientos sorpresivos. Siempre representaba un desafío para ellos. Su nivel de atención no era el adecuado. Tampoco era lo suficientemente apropiado. Isabel era el hijo predilecto, y ninguna acción suya podía empañar esa percepción. Diana se acercó a mí cuando yo estaba recostado, observando una imagen de Noah, una de las que más me gustó. Con una amplia sonrisa en el rostro, recogió los resultados de uno de sus ensayos científicos. Los delicados pétalos de una rosa blanca lucían un intenso tono azul oscuro. Sus manos se cubrían de tonalidades gastronómicas. En aquella jornada, su actitud estaba llena de soberbia. Tomé el cuadro con calma, sintiendo el cristal cálido en mis manos. ¿Dónde está Diego? Las palabras de Diana fueron las siguientes. La voz que se aproximaba era dulce, contrastando con la mirada clara que mostraba. Hoy has demostrado una gran fortaleza. Lamentablemente, Isabel no puede asistir en esta ocasión. Sin embargo, ella experimenta su propio sufrimiento. ¿Eres consciente de lo complicado que ha resultado esto para ella? ¿Le resulta complicado a ella? Al volver a enfrentarme a la gripe, mi malestar se intensificó. Me observó con inquietud en su mirada. El individuo que apenas abordó la crítica debajo de la misma. Las palabras que utiliza parecen un impacto. Cada vez que pronuncio una sílaba, siento cómo mi enojo se intensifica. ¿Estás completamente seguro de que lo posees? Contesté a mí mismo. La temperatura de mi voz resultó ser más baja de lo esperado. Pienso que Hawái debe ser un lugar ideal para desconectar de los problemas y preocupaciones. El semblante de Diana cambió. En un instante, ella se recuperó velozmente. Los labios se juntaban formando una delgada línea. ¿Dónde está Diego? La melancolía provoca comportamientos peculiares en los individuos. Isabel requería un lugar donde pudiera reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo. Sería conveniente que trataras de expresarte de manera más clara. ¿Se entiende? Mientras luchaba por mantener mi concentración, mi ojo se aproximaba cada vez más. No tenía conocimiento de eso, ¿cierto? Quizá tenía conocimiento de ello, pero simplemente le resultaba indiferente. Tenía el impulso de alzar la voz, exhibirle la imagen en mi celular y obligarla a aceptar la realidad. Sin embargo, no llevé a cabo esa acción. En su lugar, volví a colocar la fotografía de Manuel en el mantel con las manos sucias. En ese momento, mi madre se acercó a mí y su presencia me impactó de una forma única e incomparable. «Hola, Diana», con un tono suave que logró aliviar la tensión. Expresó. «Considero que ya has expresado tu punto de vista lo necesario». Diana se aproximó sin causar contratiempos. Se alejó hacia la cocina, dejándonos a mi madre y a mí en un incómodo silencio. «Evita que te afecte». Con serenidad, la madre posó su otra mano en mi brazo mientras hablaba. Ella está intentando despejar la situación.
Ella tiene conocimiento de las acciones de Isabel. La aceptación me impactó de lleno en la garganta. ¿Piensas que tiene conocimiento al respecto? Le consulté en un susurro apenas audible. Es la madre de él. La madre expresó de manera sencilla. Por supuesto que tiene conocimiento al respecto. Las expresiones que utilizó ratificaron mis temores. La deslealtad de Isabel no fue el único factor. Se trató de un asunto familiar. Es muy probable que Diana y Howard ya se conocieran desde antes y decidieran cuidar a Isabel en lugar de considerarla. Mis pensamientos provocaron una sensación de desánimo en mi interior. Cuando la recepción se llenó, me alejé hacia mi padre para poder estudiar, anhelando un instante de tranquilidad. Tomé asiento en la butaca de cuero elegante. El cansancio acumulado del día se posaba sobre mí como una carga inamovible. Fragmentos de recuerdos se aferraban a mi mente, cada uno plagado de interrogantes a los que aún no podía dar respuesta. Los desplazamientos laborales, las conversaciones telefónicas nocturnas, la manera en que Isabel comenzó a relacionarse, no solo conmigo, sino también con Manuel. Al inicio, todo era delicado, con la presencia de un médico despistado en un lugar y un relato amoroso abandonado en otro. Con el paso del tiempo, se hizo evidente que ella no estaba completamente concentrada. Atribuía la situación al estrés causado por la enfermedad de Manuel, sin imaginar que había algo más oscuro en desarrollo. Saqué mi celular y vi la imagen de Isabel con su pareja observándome desde la pantalla. Señalaba con mi dedo hacia el botón de descarga, pero no logré pulsarlo. No solo era una prueba de su deslealtad, sino un recordatorio de su oposición hacia mí. Desconocía cuál sería mi próxima acción, pero tenía claro que no permitiría que se saliera con la suya. Después de no estar a mi lado, después de dejar a Manuel, Isabel creía que podía eludir las repercusiones de sus actos. Sin embargo, se equivocaba. Mientras me encontraba en la penumbra de la habitación de estudio, mi ira se disipó. No se trataba únicamente de buscar venganza, sino de hacer justicia, por culpa de su egoísmo. Lo perdimos todo, Manuel y yo. Siempre lograría hacerme volver con la idea de que podría engañarme y marcharme asustado. Los días posteriores al sepelio transcurrieron entre disculpas, infusiones y noches en vela. Las personas llegaron y se marcharon, pronunciando expresiones que parecían forzadas en lugar de auténticas. Actualmente se encuentra en un sitio superior. Ya no está experimentando dolor. Los esfuerzos por persuadirme solo aumentaron mi sensación de soledad. ¿Dónde más idóneo podría estar que entre mis brazos, divirtiéndose con los dibujos animados o sugiriendo panqueques para la última comida del día? Mi ira se disipó como si fuera algo natural. Sin embargo, en lo profundo, la furia estalló como una tormenta a punto de desatarse. La imagen de Isabel en Hawái quedó grabada en mi mente. Me causaba temor cada vez que intentaba descansar. En el sepelio de Manuel, no solo estaba presente la absenta, sino que parecía estar festejando su liberación, como si el fallecimiento de nuestro hijo fuera su entrada al paraíso. Mientras me dedicaba a ordenar el cuarto de Manuel, confiaba en que ocupar mi mente me ayudaría a aliviar mi tristeza. El pezón que más le gustaba reposaba en su cama, con una postura relajada, vestido y ligeramente deshidratado por años de abrazos. Al cogerlo, el peso familiar desencadenó una nueva ola de lágrimas. Lo acompañaba a todos lados, incluso hasta en el centro médico. Al colocar el pezón en su pezón, algo en la esquina de la habitación de Isabel capturó mi atención. Un conjunto de documentos sobre la mesa fue descuidado y quedó a la vista de todos. Isabel siempre se aseguraba de no dejar nada fuera de lugar. Organizaba su día a día con minuciosas listas y calendarios llenos de colores vibrantes. Mi curiosidad, o quizás mi instinto, me impulsó a acercarme más. La opción más costosa no cumplió mis expectativas. Se trataba de una medida de protección personal. Manuel tuvo su nombre impreso en la parte superior en letras, mientras que Isabel fue designada como la principal beneficiaria. Al hojear el libro, mi corazón empezó a latir con fuerza, ya que cada página desvelaba algo nuevo y emocionante. La política tenía un valor de $1 millón, adquirida apenas 6 meses después de que diagnosticaran a Manuel. Jamás me habían pedido mi opinión. Jamás había tenido la oportunidad de revisar estos documentos previamente. Lo que más me impactó fue la corrección. Antes de la muerte de Manuel, Isabel me excluyó como beneficiaria. La firma me devolvió la mirada, recordándome la elección que tomó sin mi presencia. Al romperse mis manos al hurgar en el paquete en busca de los comprobantes fiscales que había guardado en contra de las normas. ¿Con qué propósito había gastado el dinero ella? ¿Qué tenemos planeado hacer? ¿Qué te parece disfrutar de unos tragos junto a la piscina? ¿La preferencia costosa de su pareja? Tomé asiento en la silla, observando la variedad de documentos. No se trataba únicamente de una relación de amistad. Era algo más profundo. Isabel sustrajo recursos de nuestra familia,
de Manuel, para costear su escapada. El impacto de completar la tarea fue tan fuerte como el choque de un barco. El fallecimiento de Manuel marcó el término no solo de la existencia de mi hijo. En ese instante, Isabel optó por eliminar nuestra unión con él. El timbre de mi móvil interrumpió mis reflexiones mientras descansaba sobre la mesa. El número se deslizó y, por un instante, pensé en no prestarle atención. Sin embargo, algo me indicó la solución. Saludos. Mi voz sonaba áspera, cargando con el peso de todas las presiones que me abrumaban. Una mujer expresó la necesidad de entablar una conversación contigo. Surgió de manera imprevista, desconocida pero con una sensación de urgencia. La historia se centra en Isabel. Tomé el teléfono más avanzado. ¿Podrías decirme quién es esa persona? Me llamo Mia. Sí, de repente, se sorprendió, reflexionando sobre lo que diría a continuación. Estoy al tanto de tus acciones recientes. Tengo conocimientos acerca de Hawái. Sé que lo que tengo que comunicarte no será de tu agrado. Se abrió mi pecho. ¿Cuáles son las razones para depositar tu confianza en mí? Expresó su desaprobación diciendo que no era conveniente. Deberías prestar atención a lo que te digo. Quedamos en el café de Maine. En este preciso momento, el teléfono se resbaló de mis manos, lo que me obligó a dirigir mi mirada hacia él. Mia es el nombre de la protagonista. Aunque el nombre no fue mencionado, resultaba imposible pasar por alto la urgencia que se reflejaba en su tono de voz. Una parte de mí no lo esperaba. ¿Podría ser que esto haya sido un equívoco? ¿Acaso ella se comportaba de manera insensata por tener un exceso de tiempo libre? Sin embargo, por otro lado, la necesidad constante de cambiar esa imagen de Isabel en Hawái me impulsó a viajar. Buscaba soluciones y Mia, quien sea, parecía poseerlas. Tomé los documentos y los coloqué dentro de una caja. En caso de que Mia poseyera datos, me prepararía para enfrentarla con pruebas que he recopilado. La ansiedad que había estado reprimiendo desde el momento en que se celebró el funeral se encontraba a punto de aflorar, lista para desbordarse. Al salir de la vivienda, eché con acento agudo un último vistazo al cuarto de Manuel. El pingüino se encontraba en su cama, observando en silencio todo lo que ocurría a su alrededor. En mi interior, me comprometí a actuar de manera adecuada. Estaba preparado para escuchar cualquier cosa que Mia quisiera compartir, cualquier verdad que trajera consigo. O al menos, creí que así era. En ese momento, no percibí que esa reunión no solo validaría mis dudas, sino que también daría paso a una situación aún más desfavorable. En mis momentos más sombríos, jamás habría podido concebir algo así. El café en Maine solía ser el tipo de establecimiento que Isabel detestaba. De repente, sin aviso, careciendo del estilo que siempre había buscado en su vida, al entrar, fui recibido por el aroma de vegetales, café y medicamentos económicos. Con solo una mirada, bastó para divisarla. Tomaba asiento en la mesa junto a la ventana. Una dama de cabello oscuro y negro lucía un elegante recogido. Manteniendo una postura rígida, no cumplió con mis expectativas. Mia no levantó la vista cuando me acerqué, en vez de mover su taza de café en círculos pausados y calculados. El teléfono descansaba sobre la mesa, acompañado por un diminuto cuaderno. Subí a la silla que estaba junto a la suya y coloqué mi bolso en la mesa, produciendo un ruido fuerte. Al fin me observó, con sus ojos verdes, brillantes y reflexivos. Ella expresó su sorpresa al verte llegar, con un tono de voz suave pero decidido. Me pidió que le explicara en 5 minutos la razón de mi presencia. Al mirar hacia atrás, con los brazos cruzados, ella creó un enredo, ansiosa por mi actitud, bastante aceptable. Seré franca. Isabel, tu cónyuge, lleva más de un año saliendo con mi expareja. Las palabras resultaron impactantes en mi garganta. Sin embargo, no me causaron aburrimiento. Reconocí la situación con un tono de voz que delataba mi falta de energía. ¿Tienes conocimiento de eso? Alzó la mirada con voz empapada. ¿Tienes conocimientos acerca de asuntos financieros? ¿De qué manera piensan aprovecharlo para iniciar su nueva vida llena de ilusiones en Maui? Estoy helado. ¿A cuál dinero te refieres? Mia señaló hacia el frente con los ojos bien abiertos. La estrategia de protección de la vida. Después de que eliminaron el nombre de tu hijo de los papeles, se garantizó el $1.000.000 para la remuneración de tu esposa. Prometió a Brandon, mi ex, compartir la mitad del dinero para adquirir una casa en la playa juntos. Mi estómago se ha descompuesto. Tenía la intención de llamarle mentiroso, rechazar la silla y marcharme. Pero al final no lo llevé a cabo. En lugar de marcharme, decidí quedarme, con mis dedos apoyados en el borde de la mesa. ¿De qué manera concreta posees todos estos conocimientos? Ella mostró una expresión carente de gracia. Brandon no se caracteriza por ser discreto. Lleva semanas haciendo bromas,
Al principio, me costaba creerlo. Isabel también solía agredirme físicamente. Me incomodó debido a un individuo como él. Sin embargo, después comenzó a presentarme la evidencia. Mia marcó su teléfono, deslizándose con rapidez y precisión antes de dejarlo en la mesa. Los textos se visualizaron en la pantalla de manera selectiva. Los mensajes que Isabel le envía a Brandon. Isabel, el dinero se ha agotado. Es completamente adecuado. Tenemos planes de marcharnos de este lugar hacia el final del mes. Brandon, Maui te aguarda. Cariño, asegúrate de que no tenga ni la más mínima idea. Isabel tiene una tendencia excesivamente romántica que le impide ver con claridad. Ya está finalizado. Se abrió mi pecho. Al leer cada frase, mi respiración se mantenía tranquila. En esos mensajes, la Isabel mostraba una faceta desconocida. Hace un frío tremendo. Realizando cálculos, separado en partes, consideré que él estaba dramatizando. Mia siguió adelante. Sin embargo, posteriormente hallé una cantidad adicional. Operaciones bancarias, detalles de vuelos, e incluso una imagen de la futura vivienda que desean adquirir. Ha estado depositando el dinero en una cuenta conjunta a nombre de ambos. La observé a ella con detenimiento. Mi cabeza estaba llena de pensamientos. ¿Cuál es la razón de comunicarme esta información? Mia declaró abiertamente que nos está engañando a las dos. Le ofreció a Brandon empezar de nuevo. Sin embargo, he observado su forma de actuar. Cuando ya no lo requiera, ella lo abandonará, de la misma manera en que te abandonará. ¿Qué hay de mí? Ya he sufrido consecuencias no deseadas. No cuento con nada que arriesgar. Las palabras que pronunciaba se perdían en el ambiente, revelando tanto como ocultando. No deposité toda mi confianza en ella. Sin embargo, era imposible no prestar atención a las pruebas que se estaban presentando ante mis ojos. ¿Cuál es tu deseo para conmigo? Le consulté en voz baja. Mia cambió de posición, doblando los brazos. La revancha, equidad en la sociedad. Puedes ponerle el nombre que desees. Brandon no tiene la posibilidad de escapar de Scott, y es muy probable que Isabel tampoco pueda hacerlo. ¿Te gustaría bajarlos? Estoy aquí para asistirte. Sin embargo, es imperativo que actuemos con prontitud. La observé detenidamente en busca de indicios de desilusión. Su mirada se topó con la mía, llena de desesperación. Sus motivos no me inspiraron confianza. Las palabras que pronunciaba estaban cargadas de una intensa angustia y un veneno palpable. Sin embargo, tenía una certeza. Isabel había faltado a la verdad conmigo. Me había despojado y había actuado con engaño de maneras que apenas lograba comprender. Claro que sí, cuento contigo, al fin expresé. Mi voz suena como metal. Mia tuvo un sueño y su rostro mostró un leve gesto de preocupación. Perfecto, esto marca el inicio de algo más grande. Al llegar a su bolso, extrajo un sobre de gran tamaño y lo colocó sobre la mesa. Aquí encontrarás toda la información que requieres. Nombres, registros, relatos financieros. Existe una interconexión entre todo. Es fundamental identificar la ruta adecuada para escapar. ¿Podrías pasarme el sobre que equipare su peso con la carga de mi corazón? Durante mi estancia, recibí una llamada de Mia. Hola, Diego, expresó. Ahora tiene un tono más apacible. Detuve mi mirada, volviéndome hacia ella. Lamento la situación con tu hijo. En mi opinión, pienso que Isabel es la responsable de la ruptura. No tú. Al salir de la cafetería y adentrarme en el frío ambiente, sus palabras se vieron abrumadas. Mi cabeza bulía con las opciones. Los próximos movimientos, las maneras de hacer que Isabel y Brandon enfrentaran las consecuencias de sus acciones. No se trataba únicamente de buscar represalias. Se trataba de recuperar la poca dignidad que aún conservaba. Resguardar el recuerdo de Manuel de aquellos que creían poder beneficiarse de su fallecimiento. Desconocían contra quién se enfrentaban. Durante toda la noche estuve completando el sobre que Mia me había entregado. Se convirtió en un calabozo de SMS, extractos bancarios y fotografías, cada uno más impactante que el anterior. Cada vez que pasaba una página, se confirmaban sus peores temores. Isabel no se limitaba a ser una mujer egoísta que corría junto a su amante. Se trataba de un planificador, un estratega, y su acto desleal caló más hondo de lo que jamás hubiera pensado. La ruta del dinero estaba condenada. Ingresos y transacciones en una cuenta que no me resultaba familiar. Todo a nombre de Isabel, vinculado directamente con Brandon. Sin embargo, lo que realmente me impactó fue la prueba de la cooperación. Los padres, Diana y Howard, estaban implicados en la situación. Fueron mencionados en los correos electrónicos y en los reconocimientos relacionados con transacciones comerciales ficticias. Debería haberme dado cuenta antes de cómo Diana y Howard siempre buscaban a Isabel, tratándola como si fuera incapaz de cometer errores.
Durante mucho tiempo, me responsabilizaron por los conflictos en nuestro matrimonio, menospreciándome con comentarios hirientes disfrazados de sugerencias. Sin embargo, en este momento me percaté de que no solamente le estaban brindando asistencia, estaban colaborando de manera activa con ella. El momento crucial se dio al descubrir una correspondencia electrónica entre Diana y Isabel. Diana, Diego no tendrá ni la menor sospecha. Su atención se centra excesivamente en Manuel. Asegúrate de firmar los créditos antes de que te pillen. Isabel no tendrá la oportunidad de presenciarlo. Se encuentra sumamente inquieta. Una vez concluido, es definitivo. Información sobre los créditos. ¿Acerca de cuáles créditos estás hablando? Mientras revisaba más archivos en busca de respuestas, mi corazón latía con intensidad. Después lo hallé, un convenio de intercambio de bienes raíces para nuestra residencia familiar. La zona donde me crié, donde Manuel pasaba sus últimos días, estaba siendo puesta en venta. Isabel falsificó mi firma, dando la impresión de que había aprobado la transacción. Estaban organizando apoderarse de todo. El sueldo del seguro, la vivienda e incluso nuestros ingresos extra. Casi podía percibir la voz de Diana resonando en mi mente. Cada vez más tenue. Es lo que más conviene a Isabel. La ansiedad que había contenido estalló sin que pudiera identificar su origen. Di más velocidad a la habitación. Intenté controlar mi respiración mientras mis dedos se flexionaban hacia abajo. Creían que podían controlarme, aprovechar mi tristeza para perjudicarme. Creían que podían llevarse todo lo que me quedaba y marcharse sin dejar nada. Sin embargo, estaban en un error. Al amanecer, mi plan comenzaba a definirse. Requería mayor evidencia, mayor estructura, y tenía claro el punto de partida. Durante varios días, mi madre, siempre atenta, me había estado señalando situaciones que había observado y que le generaban sospechas. Ella era la indicada para ayudarme a unir los puntos. En la cocina la vi, sosteniendo una taza de té caliente. Al entrar, sus ojos claros se posaron en mí de inmediato. ¿Cuál es el problema? Mientras colocaba la copa en la mesa, le hice la pregunta. Comenté sin rodeos que están tratando de vender la casa. Fue Isabel junto con sus padres quienes edificaron mi rúbrica. Se aproximó su rostro y sus labios se juntaron formando una delgada línea. Ya me lo imaginaba. Le cuestioné. ¿Tenías conocimiento de esto? Miré hacia el frente mientras formulaba la pregunta. Ya me enteré. Fue aceptado. Durante varios meses, Diana ha estado observando detenidamente y haciendo múltiples consultas sobre la propiedad. Intenté evitar que tu padre siguiera algo cuando estaba desorientado, pero lo detuve a tiempo. Recibí el impacto como un golpe repentino en la cabeza. Mi papá, con su memoria volátil, se transformaba en otro pez en su propio mundo. Carecían de pudor y no había frontera para su ambición. Expresó que se trataba únicamente de una medida preventiva. La voz de mi madre seguía temblando de rabia mientras hablaba. Pero yo no le creí. He almacenado los libros. Se encuentran en el estudio. No necesitaba agregar nada más. Me apresuré en la búsqueda, recorriendo rápidamente las tiendas hasta dar con los papeles. Allí se encontraba un documento legal que aprobaba la venta de la vivienda, con la firma de mi padre en la parte de abajo. Es realmente desagradable. Mi madre me miraba en ese momento, expresando que ellos creían que olvidarían eso. Creían que pasaría desapercibido. Sin embargo, los he estado observando. Diego, Diana ha demostrado ser manipuladora en todo momento. Pero esto va más allá. Es algo distinto. Tomé asiento. Todo el peso recaía sobre mis hombros. Expresé con tranquilidad que no se trata únicamente de la cuestión económica. Se encuentran en todas partes. En el hogar, en los ingresos, todo aquello que Noah y yo adorábamos. La mano de mi madre descansaba en mi espalda con seguridad. A pesar de su resfriado. Impidan que salgan victoriosos. Defiéndanse con determinación. Lo que dijo avivó una llama dentro de mí. Ya no se trataba únicamente de mí. Se trataba de la herencia de Noah. De cuidar lo escaso que había recibido de él. Isabel y su familia creían que podrían desestabilizarme, pero se equivocaron. No lograron afectar mi determinación. ¿Les apetece participar en juegos? Entendido. Sin embargo, no pensaba quedarme sin hacer nada y permitirles obtener la victoria completa. Si pensaron que estaba dañado, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El resto de la jornada lo dediqué a recolectar todas las pruebas disponibles. Archivos bancarios, correos electrónicos y papeles de la carpeta de Mía. Todo comenzó a tomar forma en una imagen más amplia. Isabel y sus padres habían estado organizando esto durante varios meses. Quizás incluso más tiempo. Mostraban cautela y precisión en sus cálculos. Sin embargo, cometieron fallos que yo me disponía a señalar y corregir. Al llegar la noche, me encontraba en la habitación de Noah, sosteniendo su peluche de pingüino.
Me encargaré de solucionarlo. Mis lágrimas brotaron en la penumbra. Puedes confiar en mí, Noah. No permitiré que se apropien de lo que nos pertenece. Dentro de mí, la tormenta se había disipado, dando paso a una sensación más gélida y amenazante. Isabel y su familia creían que podrían desestabilizarme, pero pasaron por alto un detalle crucial. No lloraba solamente, me estaba alistando. Isabel se creía invencible. Las falsedades detalladas, los papeles falsificados, el dinero basado en historias ocultas. Pensó que había abarcado completamente el ángulo. Sin embargo, no anticipó mi hallazgo. Ser subestimado tiene sus consecuencias. Después de observar hasta qué punto estaban dispuestos a llegar ella y sus padres, me di cuenta de que debía actuar sin dudar. La importancia residía en la casa. No se trataba únicamente de un bien inmueble, sino de un fragmento del espíritu de mi familia. Fue mi padre quien, palmo a palmo, levantó esa mesa con esfuerzo y dedicación. Ese lugar fue testigo de mi infancia. Allí Noah dio sus primeros pasos y compartimos innumerables noches durante su enfermedad más difícil. Tenía un carácter sagrado. Isabel tenía intenciones de venderlo para sabotear su partida. Por la mañana, contacté a Marcus, un antiguo compañero que había pasado de formar parte de nuestro grupo de debate en la escuela a dedicarse al campo legal. Recibí un favor y llegó el momento de aprovecharlo. Tras escuchar mis palabras, Marcus adoptó un tono serio y expresó: «Esto resulta desagradable», mencionó Diego, «en caso de que hayan falsificado tu firma. Podemos defender nuestros intereses en la transacción. Sin embargo, requerimos algo más que tu promesa. Se requieren pruebas, testimonios, registros, cualquier evidencia que indique un patrón de desilusión». Contesté que tenía una gran cantidad, considerando la caja de pruebas enviada por Mia y los papeles falsificados que mi madre había detenido. Sin embargo, es fundamental encontrar una solución antes de que la situación empeore. Desde el otro extremo de la llamada, Marcus dejó escapar un grito. «Tenemos que movernos con prontitud. Si la venta se concreta antes de que tomemos medidas, será extremadamente complicado deshacerla. Permíteme hacer algunas gestiones y localizar la documentación legal. Mientras tanto, recopila todo lo posible. No dejes nada al azar». Le expresé mi gratitud y me llené de temor. Mi cabeza ya estaba en movimiento. Marcus se encontraba en buen estado. El reloj marcaba la hora. Isabel y sus padres no estaban dedicando tiempo juntos. Y yo tampoco lo hice. Comencé colocando todos los objetos que Mia me había entregado. Colocándolos sobre la mesa, mi padre y yo investigamos un caso como verdaderos detectives. Transferencias bancarias, correos electrónicos, imágenes. La situación se tornó siniestra. Sin embargo, anhelaba algo adicional. Mi mamá fue mi principal compañera desde el principio. Durante meses, estuvo atenta a las artimañas de Diana y se mostraba encantada de brindar su ayuda. Ella mencionó que la memoria de tu padre no es del todo nítida. Sí, tengo la capacidad para hacerlo. Diana y Howard trataron de convencerlo para que lo firmara en varias ocasiones. Tomé apuntes cada vez que se mencionaron aquí en Announced. Recibí un librito de apuntes. En las páginas se encontraban numerosas fechas y relatos detallados de sus experiencias durante los viajes. Había más pruebas disponibles. Una nueva caja para incluir en el contenedor que estaba armando. Me encargué de Mia, a pesar de su aversión a depositar confianza en ella. No podía pasar por alto el conocimiento que tenía sobre los planes de Isabel. Mañana tienen una cita con el agente inmobiliario para cerrar la venta. Mencionó durante la llamada telefónica. Si decides frenarlos, tendrás que estar presente. ¿De qué manera tienes esa información?, interrogué con un tono de desconfianza en mis palabras. Mia contestó que Isabel no considera que represente un peligro. Ella me retiene dentro de su mundo, creyendo que permaneceré a su lado. Sin embargo, ella no percibe que en este momento estoy un paso por delante de ella. La maldición que pesaba sobre él era evidente y, a pesar de mi escepticismo, reconocía su acierto en al menos un aspecto. Isabel sentía aprecio por los dos. Después de que las piezas se acomodaron, dediqué el resto del día a alistarme. Reproduje cada archivo, registré cada aspecto y me aseguré de contar con copias de seguridad. No dejaba nada al azar. Cuando la noche se aproximaba, el estudio se convertía en un mar de documentos y proyectos. Entró mi madre con una taza de té en la mano y la puso junto a mí. Ella comentó que podías percibirlo en tu mirada. ¿A qué te refieres con qué apariencia? Miré hacia la pared mientras le hacía la pregunta. Con una sonrisa en el rostro, mencionó que llevaba el mismo look que usaba su padre cuando intentaron robarlo en su negocio. Diego, no permitas que nos arrebaten lo que es nuestro. Evita que se lo lleven de la casa de Manuel. Las palabras que me dijo me impactaron como un golpe lunar. No se trataba únicamente de mí, ni siquiera del hogar. Se trataba de resguardar lo que Manuel apreciaba.
lo que había dejado en el pasado. En Isabel's Betrayal, la emoción experimentada había progresado hacia algo más concreto y centrado. No tienen la intención de hacerlo. Me comprometí a eso. A la mañana siguiente, me puse la ropa como si estuviera preparándome para el combate. Con el vestido ajustado y sosteniendo su cintura. Marcos había presentado una solicitud para detener la venta. Sin embargo, era consciente de que debía presentarse y confrontarlos en persona. Al salir de casa, mi mamá me entregó un objeto diminuto, un martillo. Mencionó Penguin. Recógelo contigo, susurró con ternura. Afortunadamente, lo guardé en mi bolsillo y sentí el reconfortante peso familiar. No se trataba únicamente de un objeto de juego, sino de un símbolo de la alegría de Manuel, su capacidad de recuperación y su pasión por la vida que Isabel había dejado atrás sin esfuerzo. Al llegar al lugar de trabajo de los agentes inmobiliarios, me encontré con Isabel de pie en la entrada. Dentro, ella y Diana se encontraban ya sentadas en la mesa, mostrando sonrisas forzadas y sus cabellos ocultando las falsedades que habían estado tejiendo desde hacía meses. Al verme, Isabel se mostró sorprendida y pronunció mi nombre. Diego. ¿Por qué te encuentras en este lugar? Coloqué el bolsillo en la mesa y lo abrí, mostrando así las pruebas de su engaño. ¿Por qué lo arrestaste? Expresé con fervor. Su rostro era hermoso, pero aún no estaba completo. Por un corto periodo. Al abrir el bolsillo, el rostro de Isabel se descompuso. No estaba lista para afrontar esta situación. Ninguna de las opciones. Diana se ubicaba junto a él, mostrando su típico y poco agradable temperamento mientras observaba detenidamente los papeles esparcidos sobre la mesa. El agente inmobiliario se encontraba en medio de un conflicto en el que no había participado, mostrando una clara incomodidad. ¿Podrías decirme qué es esto? ¿Podrías decirme eso? De manera distante, debido a que da la impresión de ser un conjunto de pruebas que confirman que tú y tu madre han estado falsificando documentos, ocultando dinero y tratando de vender esta casa a mis espaldas. Los ojos de Diana se abrieron. Diego, no hace falta exagerar. Se trata de una cuestión sencilla de dinero en efectivo. ¿Una cuestión sencilla de dinero? Al abrir la boca, mi voz se hacía presente. Diana, esta casa es donde vivo. El hogar de mi familia. Trataste de apropiártelo al falsificar mi firma. ¿Creías que pasarías desapercibido para mí? ¿Acaso creías que me encontraba tan aburrido como para no responder con fuerza? Isabel se removió con incomodidad. Su seguridad pulida se desmoronaba. Diego, te lo ruego. Nos hemos visto sometidos a una gran cantidad de presión. Intentábamos lidiar con la situación mientras tú elevabas la voz. Al golpearme la mano contra la mesa, causé sensación entre los presentes. ¿Te falta valentía para emplear el fallecimiento de Manuel como argumento para esto? Mientras dejaba solo a mi hijo, tenías la intención de apropiarte de todo lo que creamos en colaboración. ¿Con qué propósito? ¿Estás pensando en tener una cita con Brandon y disfrutar de una vida de ensueño en Hawái? Abrieron sus ojos. El nervio me estaba molestando. No comprendes. Comprendo la situación a la perfección. Le di un corte. Comprendo que has estado engañándome durante un largo periodo de tiempo. Comprendo que has estado invirtiendo dinero en relatos confidenciales. Comprendo que estás listo para arruinar lo poco que me queda. Todo lo necesario para hacer un brindis económico. A pesar de los intentos de Diana por interrumpirme, logré concluir mi intervención. Dirigiéndome hacia ella, le mencioné que también había estado involucrada en todo lo sucedido, influyendo en mi padre, creando marcas, protegiendo a Isabel mientras la incorporaba a nuestro círculo familiar. ¿Realmente pensaste que no lo solucionaría? Diana mostraba arrepentimiento en su rostro por vez primera. Diego, tu comportamiento es poco responsable. Nuestro propósito era resguardar los beneficios de Isabel. Desde que Manuel falleció, has estado mostrando inestabilidad. ¿Es inestable? Me causó algo de risa. ¿Estás insinuando que se encuentra llorando? Mientras Isabel se ocupaba organizando su partida, llamó a su hijo, a quien quería por encima de todo. Ella es la que muestra inestabilidad en este momento. Gracias a ti por haberlo hecho posible. El alcalde se mostró arrepentido y admitió claramente que lamentaba haber decidido presentarse a trabajar en esa jornada. ¿Tal vez sería conveniente que salga? Reiteré con claridad, regresando a su lado. Permaneces aquí. Estás a punto de descubrir la falta de legalidad que implica este asunto en el ámbito de la estadística real. Al llegar, saqué mi celular y grabé el audio que Mia me proporcionó. Isabel y Brandon hablan sobre cómo usar el dinero del seguro. Isabel, el sueldo ha sido depositado en la cuenta bancaria. Cuando la casa sea vendida, contaremos con los fondos necesarios para la rebaja en Maui. Brandon, ¿cuál es la situación actual de Diego? El nombre de la chica es Isabel. No presta suficiente atención para darse cuenta. Jamás podrá anticipar su llegada. Un silencio profundo invadió la habitación.
El rostro de Isabel adquirió un tono pálido oscuro y la expresión de Diana se desmoronó. ¿Ha sido grabado por mí? Isabel realizó la grabación. Se puede escuchar claramente su voz. Rechacé la propuesta con un no. Regresando a mi asiento. No me preocupa. Sin embargo, alguien que conociera tu verdadera esencia fue quien lo llevó a cabo. Ella se mostraba encantada de colaborar en mi presentación ante ti. Isabel abrió sus ojos hacia la puerta, como si estuviera considerando dar un golpe. Weekly afirmó que no se podía demostrar nada. Sí, claro que puedo hacerlo. He presentado una mayor cantidad de documentos sobre la mesa, como estados de cuenta bancarios, correos electrónicos y pruebas de firmas falsificadas. Cada operación, cada falsificación de documentos, cada engaño. Aquí se encuentra todo. Marcos ya ha suscrito una petición para frenar la venta. Esta vivienda no tiene futuro. El silencio chocó de repente, denso y agobiante. Isabel observó a Diana y, en esta ocasión, su madre no encontró palabras reconfortantes para compartir. Expresé que creías que simplemente me retiraría y te permitiría vencer. Mi tono de voz es suave, pero decidido. Sin embargo, subestimaste mis habilidades. Siempre has llevado a cabo esa acción. Es hora de poner fin a esto. Diana se disponía a hablar cuando la puerta se abrió antes de que pudiera articular palabra. Al ingresar, Marcos portaba un sobre con documentos legales. Expresó disculpas por su retraso al llegar. La informalidad de su estilo. En ese momento me encontraba en el juzgado, formalizando un documento legal para suspender todas las operaciones de venta relacionadas con esta vivienda. Puso los documentos sobre la mesa y luego se giró hacia el agente inmobiliario. Quizás desees abandonar esta empresa. Se presentará como un desafío. El agente inmobiliario no mostró interés. Alzando su equipaje, exclamó emocionado que era el momento perfecto para marcharse, y salió rápidamente por la puerta. Tras su fallecimiento, regresé junto a Isabel y Diana. Le mencioné que contaba con dos alternativas. Ahora mismo puedes retirarte, abandonar esta residencia y enfrentarte a las consecuencias de tus acciones. Puedes encargarte de resolver el conflicto y garantizar que ambos estén presentes en la corte. En la pantalla principal de cada periódico local, Isabel me observaba fijamente, sin rastro de su mascarilla de control. Fue la primera vez que presencié el temor reflejado en su mirada. Diana no estaba preparada para experimentar dolor. Gritó que estaba resultando aburrido. Me topé con la intensidad de su mirada. Haz referencia a mí. Isabel tomó el brazo de Diana. Detente, mamá, no resulta tedioso. Diana titubeó antes de dejarse convencer por la mirada de Isabel. Sin más dilación, decidieron quedarse y partir. Ya no había seguridad en sus pasos, que ahora parecían vacilantes y sin rumbo fijo. Al cerrarse la puerta a sus espaldas, solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Marcus me dio un fuerte golpe en la espalda. Me preguntó si me encontraba bien. Sin embargo, no había comenzado a festejar. Solo se trató de una confrontación. La guerra aún no había llegado a su fin. Todavía no, desde el instante en que Isabel y Diana abandonaron la oficina del agente inmobiliario. La desesperación se apoderó de ellas. Dejaron atrás la sombra que habían cargado durante tanto tiempo. La fachada restaurada y cuidada sufrió daños. Sin embargo, desde mi perspectiva, ese instante marcaba el inicio de algo más. La venta de la casa se había paralizado debido a la confrontación. Sin embargo, la magnitud del perjuicio que intentaron causar fue considerablemente mayor de lo que había imaginado. Marcus rápidamente firmó los documentos para concluir todos los temas y relatos extra. Diego, no es únicamente una cuestión de la casa. Fue en su despacho, más tarde, cuando me comunicó esa información. Llevan un buen rato inmersos en un juego extenso, intentando liberar todo su contenido. Si no tomamos medidas de inmediato, aún podrían terminar deslizándose por las paredes. Me causó risa, se percibió el impacto de lo que dijo. ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Simplemente mencionó lo que habíamos presentado. A cada uno de ellos. Isabel, Diana, Howard, a todas las personas que contribuyeron a esto. Se les acusó de cometer fraude, apropiarse indebidamente de bienes y de todos los delitos que logramos probar. Resultó ser una oportunidad emocionante. Sin embargo, ya estaba preparado. No se trataba únicamente de buscar equidad para mi persona. Se trataba de preservar el recuerdo de Manuel y garantizar que Isabel y su familia afrontaran las repercusiones de sus decisiones. Se procedió a recopilar mayor cantidad de pruebas. Junto con Marcus, recopilamos todos los documentos, correos electrónicos y operaciones disponibles, creando un caso sólido e irrefutable. Mia se convirtió en un aliado invaluable, revelando más detalles maliciosos sobre las cuentas secretas de Isabel y su vínculo con Brandon. No eres consciente de lo que ella presumió. En una de nuestras reuniones,
Mia expresó. Ella creía que él estaba de su lado en el delito. Sin embargo, Brandon no se preocupaba por nada. Dejó una senda por la que transitaba. La evidencia mostró una imagen desoladora de la deslealtad de Isabel. Ella se percató no solo de los fondos destinados a la política de seguridad social. Además, estableció cuentas con el dinero que ganábamos, generando gastos ficticios para ocultar sus acciones. Diana y Howard habían hecho difícil todo el proceso, aprovechando su poder para esconder lo que hacían y controlar la documentación legal. Bajo la dirección de Marcus, procedimos a presentar una demanda civil en contra de Isabel y sus progenitores. El desarrollo legal resultó impresionante. Cada etapa me recordaba lo mucho que intentaron arrebatarme. Con el transcurso de las semanas, su actitud experimentó una transformación. Brandon, el amante de Isabel, fue el primero en herir su corazón. Ante la presión, se dirigió hacia ella y ofreció declaraciones que confirmaron lo que Mia y yo habíamos averiguado. Las afirmaciones ratificaron los planes de Isabel de apropiarse del dinero del seguro y emplearlo para iniciar una nueva etapa en Hawái. Diana y Howard no se destacaban por su velocidad. Intentaron cambiar la narrativa, presentándose como personas perjudicadas que simplemente intentaban cuidar a Isabel en un momento complicado. Sin embargo, las pruebas en su contra resultaban perturbadoras. Correos electrónicos, extractos bancarios y papeles falsificados evidenciaban su participación activa en el plan. La última afrenta ocurrió cuando Marcus se topó con una capa más intensa de desilusión. Isabel y Diana trataron de influenciar a mi padre para que no solo le transfiriera la propiedad de la casa, sino también otros temas familiares. Marcus descubrió pruebas de que lo habían cuestionado en momentos de desorientación debido a su demencia, con la intención de aprovechar su situación en su propio beneficio. Al exhibirme los papeles, Marcus afirmó que se trataba de algo más que un engaño. Los padres abusan, y los jueces no lo consideran de manera superficial. Al firmar las denuncias, finalmente fueron alcanzados por la terrible realidad de sus delitos. Isabel, Diana y Howard se vieron envueltos en una serie de ramificaciones legales. Desde engaño hasta hurto de bienes y complot. La presentación ante el público resultó impactante. En nuestra localidad, aquellas reputaciones respetadas se convirtieron en sinónimo de vergüenza y deshonra. Por supuesto, Isabel trató de victimizarse. Durante la denuncia, expresó su desconocimiento de sus acciones. Se encontraba derramando lágrimas. Cometí equivocaciones. Sin embargo, las lágrimas que derramó no lograron engañar a nadie. Rechazo a los abogados, al tribunal y, desde luego, a mí mismo, habiendo tomado sus decisiones. Ahora estaba enfrentando las consecuencias. Finalmente, los tribunales fallaron a mi favor. La vivienda volvió a ser de mi propiedad de manera oficial, incluyendo los otros lugares que Isabel no había logrado desocupar. El sueldo destinado a su nueva etapa en la vida fue desviado de repente para respaldar a los niños con cáncer en honor a Manuel. No se trató únicamente de un triunfo en los tribunales, sino de un logro ético. En cada etapa del trayecto, me esforcé por preservar lo más valioso: el recuerdo de mi hijo y la herencia que nos dejó. A pesar del litigio judicial, las secuelas de su deslealtad seguían presentes. Isabel provocó una ruptura en mi interior que resultó difícil de sanar. Había revelado las facetas más internas de su egoísmo, y aunque lograba superar sus tácticas, tuvo consecuencias. Respecto a Diana y Howard, sus reputaciones quedaron en entredicho al alejarse de la vida pública. Después de tanto tiempo dedicado a consolidar su poder, este se desmorona ante la hostilidad que enfrenta. No tenía la posibilidad de recuperar a Manuel, pero sí podía garantizar que Isabel y su familia no lastimarían a nadie más como me lastimaron a mí. El error fue total. La vivienda se encontraba protegida. Los fondos fueron destinados a una causa relevante, y aquellos que intentaron perjudicarme estaban afrontando las repercusiones de sus actos. A pesar de haber concluido la batalla legal, mi compromiso con la búsqueda de la cura seguía vigente. En este momento, la casa se encontraba en calma. Una sensación de serenidad que se instalaba en lo más hondo de mi corazón. Por varios meses, me vi inmerso en un torbellino de abogados, papeleo y la carga de la deslealtad. Sin embargo, en este momento, con el litigio en curso y Isabel y su familia lidiando con las repercusiones de sus decisiones, se percibía una sensación de serenidad, una paz melancólica que llegaba al comprender que la tormenta ya había pasado. A pesar de que las secuelas permanecían, la habitación de Manuel se encontraba tal y como la había dejado. El pingüino preferido se encontraba descansando en la cama. La prenda que lleva puesta refleja el profundo amor que él sentía por ella. Los coloridos dibujos que él cubrió en las paredes permanecían visibles, y por un instante, parecía percibir su risa.
Luego, me senté en el borde de la cama, sosteniendo al pingüino de peluche y permitiendo que los recuerdos me abrumaran. El veredicto del tribunal garantizó que la vivienda permanecería en posesión de la familia. Pero no se trataba únicamente de la vivienda. La historia se centraba en el legado de Manuel, velando por todo aquello que le era querido y garantizándole que su recuerdo tenía un significado más profundo que simplemente la paz. Por esa razón decidí aceptar el sueldo de desafiar la existencia. Isabel había intentado apropiarse de cada pene y fundó la organización Manuel Thompson. La organización proporcionaría fondos para investigar el cáncer infantil y brindaría ayuda a las familias que atraviesan situaciones similares a las nuestras. Experimentó una sensación agradable, como si Manuel hubiese deseado algo. Siempre demostró compasión, incluso cuando era él quien sufría. Se dirigió al centro oncológico infantil donde había permanecido durante un extenso periodo. Fui al hospital para encontrarme con las familias a las que iba a brindar apoyo. Y por vez primera en lo que parecía una eternidad, experimenté una oleada de optimismo. El nombre de Manuel permanecería presente, no solo en mi corazón, sino en las vidas que seguiría impactando. Sin embargo, seguir adelante no implicaba dejar atrás. Comencé mi recorrido hacia el Camposanto en una soleada mañana de la estación primaveral. El viento helado soplaba mientras caminaba hacia la casa de Manuel, escuchando el crujir de las hojas bajo mis pies. Tenía un miembro sencillo, tal como prefería, con un pequeño grabado de un pingüino en una esquina. Tomé asiento, quité el polvo a unas cuantas hojas y ubiqué al pingüino en la parte inferior del bolígrafo. Me expresó que eres un amigo lleno de orgullo. La vivienda se encontraba protegida. El hogar estaba seguro, y tus recuerdos beneficiaban a numerosas personas. Te aseguré que resolvería la situación. Y así fue. La fuerza del viento derribó los árboles, creando la sensación de la presencia de Manuel en ese instante. La desesperanza invadía a todos los que me rodeaban. Me comentó con una sonrisa radiante en mi rostro que tu abuela los creó todos. Su inteligencia siempre resplandecía, tal como has mencionado en repetidas ocasiones. Al sentarme, mi padre se acercó con paso pausado pero decidido. Aunque su capacidad de recordar no era la misma de antes. En el día de hoy, sus ojos lucían despejados. Ahora descansa en paz, expresó con calidez en su voz. Ojalá que así sea, contesté, sintiendo cómo se despejaba mi garganta. Alcanzó el pingüino, sintiendo su mano árida sobre su suave textura. En una ocasión, Manuel me comentó algo, justo antes de que sucediera. Me indicó que no me inquietara por mi padre. Su fortaleza es mayor de lo que la mayoría imagina. Sufrí una quemadura intensa, derramando lágrimas por mi vista. Mencionó que, el padre soltó un grito, con una amplia sonrisa en su rostro. Estaba en perfectas condiciones. ¿Me sigues? Nos encontrábamos en ese lugar en completo silencio, mientras la tristeza y el amor se percibían en el cálido ambiente. Un anciano partidario de la monarquía tropezó en el pedestal. Sus frágiles alas se desplomaban bajo la luz solar, semejantes a un cristal roto. Mi padre lo contactó por teléfono, pero tomé su mano con calma. Le pedí con calma que lo dejara estar. El abuelo partidario de la monarquía se elevó en el aire, ascendiendo con libertad y sin ninguna presión. Observé su partida hasta que ya no estuvo a la vista, comprendiendo por vez primera que la auténtica fortaleza no residía en la retaliación o el triunfo, sino en soltar y seguir adelante. Permanecí con mi brazo rodeando los brazos de mi padre, conduciéndolo hacia atrás hacia el vehículo. ¿Te apetecen unas tortitas? Con una sonrisa radiante en mi tono de voz, le hice la pregunta. La cara resplandeció, un inusual instante de luminosidad resplandeciente. ¿Te gustaría disfrutar de unas deliciosas tortitas? A Manuel siempre le encantaban las tortitas. Asentí, confirmándole que así fue. Siento una serenidad amarga en mi corazón. Durante nuestra caminata, volví la vista hacia la pingüina protectora que estaba en el pedestal. ¿Acaso no representaba únicamente un emblema de Manuel? Se trataba de un recuerdo de todo el esfuerzo que hemos dedicado. El ave me había indicado la dirección a seguir. El objetivo no era dejar atrás el sufrimiento, sino rendir homenaje al cariño que lo acompañó. Durante el viaje de regreso a casa con mi padre, empecé a sentir cómo se aligeraba la carga de los recuerdos pasados. Manuel había partido. Sin embargo, su presencia continuaba, orientándome hacia un camino donde el amor y la fuerza para superar obstáculos pudieran convivir con la ausencia. La victoria no fue lo importante, sino lograr sobrevivir. Experimentó una sensación de plenitud que no había sentido en años.